Hola amigos, yo soy Eve Sánchez y me gusta escribir poemas y compartirlos en las redes, en español y en inglés. Esto es porque he sido bilingüe ya por 18 años o 20 como máximo. Y pues como he sido bilingüe la mitad de mi vida, mm, me paso la vida compartiendo poemas en español y en inglés. Y entonces, mi queridísima prima Marlene, besos, I love you, me ha pedido que cree videos específicamente para aprender inglés. Entonces, pues la he escuchado, obviamente, y aquí estoy. Para empezar, me gustaría compartir trucos y hacer como una introducción hablando de cómo yo, perdón, voy a jugar con mi pelo, es que no puedo no hacerlo, hablando de cómo yo aprendí específicamente y también pues algunos trucos y cosas así. Hoy en día yo todavía estudio idiomas y pues entonces tengo bastante de qué hablar y tengo muchos trucos que uso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a hablar. Pues yo soy Eve Sánchez y soy cubana y pues me mudé para los Estados Unidos a los 18 años. Y ahí como a los 20 años conocí a un americano, me enamoré y pues ahí aprendí, practiqué mi inglés con él. Entonces si le digo a la gente, bueno, si te enamoras de un americano ya vas a aprender inglés. Mm. Sin embargo, aunque eso es como un chiste, aunque eso es como un chiste, a lo que me refiero, hay algo ahí, hay algo ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, yo opino que el aprender no tiene que ser difícil y aburrido como nos enseñaron en la escuela. En la escuela nos enseñaron a quemarnos la cabeza, a memorizar, nos estresaron. Y bueno, pues yo salía bien en la escuela y alguna gente dirían, pero bueno, saliste bien en la escuela, pero eso no significa que yo estaba feliz, ni que me haya gustado, ni mucho menos. Y pues yo lo que he hecho es encontrado mis propias maneras de aprender y de estudiar para no tener que estar ahí con una libreta y con un libro de esos aburridos de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues bueno, me gusta utilizar textos divertidos para aprender. Yo tengo un modo de estudiar idiomas hoy en día porque estoy estudiando italiano y latín y entonces a mí me gusta aprender contextos que sean divertidos y que a mí me guste interactuar con esos textos. Déjame ver déjame tratar de explicar esto en un modo que usted lo entienda. A ver, a mí me gusta leer, quizás a todo el mundo no le gusta leer, sin embargo a todo el mundo le gusta algo o algo más. ¿A quién le gusta la música? Y bueno, la música es texto cantado. Entonces, a mí me gusta aprender italiano cantando canciones italianas, pero por supuesto que eso es súper divertido. Y también hago karaoke en mi sala. No creas que voy a cantarte en italiano. Y me gusta la música divertida, me encanta bailar. Obviamente soy cubana, me encanta bailar y entonces pues yo me pongo en mi sala con unas canciones en italiano y entonces las canto, las bailo, las escucho, pongo, ¿cómo se llama? Los subtítulos para poder leer la canción y la escucho una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces por supuesto también tengo canciones y cantantes favoritos en italiano y pues como eso es algo que a mí me encanta, algo que yo quiero devorar y consumir, eso es lo que yo uso para aprender el idioma. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué me refiero? Yo escribí de esto a largo y tendido y entonces tengo varios como artículos o postes, pero son bien largos, así por eso los llamamos artículos. Y entonces yo voy a leer eso un día. Sin embargo, lo que yo hago lo hago inspirada y aquí estoy en mi carro y se me ocurrió hablar de esto, entonces te voy a decir lo que tengo en mi cabeza. Porque puedo hablar por 3 días, entonces voy a leer los otros artículos en otro momento. Pero yo le llamo a esto aprendizaje emocional. Cuando uno se enamora de una persona que habla otro idioma, las emociones de uno están envueltas en ese caso, ¿no? Y entonces, cuando yo me enamoré de una persona que hablaba inglés, mi intención era entenderlo y luego que él me entendiera a mí. Completamente, emocionalmente interesada
en esa lengua. No fue algo aburrido, era algo que mediante la conversación, hablando con él y escuchándolo y demás, y haciendo cosas juntas, por ejemplo, viendo películas, me resultó fácil aprender. Porque emocionalmente a mí me interesaba. O sea que no fue algo que yo tuve que estudiar con libros y cuadernos y lápices. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo encuentro unas canciones en italiano que son súper divertidas y yo estoy bailando en mi sala y cantando, imagínate qué divertido es eso, ¿verdad? Porque nadie me está mirando y criticando. No es que voy a hacer, ya te digo, no voy a cantar en italiano. A menos que eso te haga divertirte y te haga tratar de cantar una canción en inglés. Si eso te ayudaría y me lo dices, te canto en italiano sin duda alguna. Sí he recitado en italiano. Y también he escrito poemas en italiano. Pero eso es otra historia. Seguro que eso no le va a gustar a todo el mundo. Sin embargo, la música le gusta a todo el mundo, sobre todo a todos los cubanos. Y ya tenemos cantantes que nos gustan en italiano. Escuchamos a Laura Pausini en español. Y esas mismas canciones de Laura Pausini en español que tanto nos gustaban cuando éramos niños, yo las busco en italiano y las escucho en italiano y me recuerdo de la letra en español y entonces la escucho la canción en español y la canción en italiano y entonces así voy entendiendo poquito a poco. Entonces de eso se trata para empezar, de encontrar materiales, contenido que sea interesante, contenido que usted quiera devorar. ¿Qué te gusta leer o escuchar? Moda. Entonces, considera lo siguiente. Encuentra contenido que tenga que ver con la moda en el idioma que estás aprendiendo o estudiando. Esto, ahora mismo estoy hablando de aprender idiomas y ahora mismo estoy hablando de los idiomas que yo estoy estudiando hoy en día. El español. Español no, perdón. El italiano y el latín es lo que yo estudio. También tengo un interés en el griego, pero bueno, eso no te voy a decir que estudio el griego, sería una mentira. Sin embargo, ¿qué hice para aprender italiano hoy en día? Y te digo esto porque aprender un tercer idioma, uno ya sabe cómo aprender y entonces es mucho más fácil hoy en día para mí estudiar y aprender italiano que fue para mí en aquel entonces estudiar y aprender inglés, y por eso me resulta también más fácil darte estos consejos. Entonces, déjame decirte algunas de las cosas que yo estoy haciendo para aprender italiano, porque no me interesa estar en una clase, no me interesa estar aburrida y no me interesan esos textos imbéciles de la escuela, perdónenme, pero no me interesan. Yo quiero divertirme cuando aprendo. Porque es que aprender es divertido. Aprender es divertido. Entonces consideren lo siguiente. Esto es lo que yo hago para aprender italiano. 1. ¿Nos gustan las redes o no? Bueno, a mí claro, obviamente. Estoy por ahí siempre compartiendo poesías. Pues bueno, lo primero que yo hice para aprender italiano fue encontrar algunas personas en las redes cuyo contenido a mí me interesara y ahí lo seguí. Entonces yo tengo un amigo poeta italiano y entonces yo sigo otros poetas italianos y entonces cuando yo estoy en Twitter veo poesías en italiano en mi muro, lo que sea, ¿cómo se llama eso? Y entonces yo estoy ahí y yo estoy leyendo sus poemas en italiano y yo entonces lo primero que hago no me preocupo, simplemente lo veo. Ok, esto es italiano. Lo primero que uno hace es reconocer ese idioma. Ok, esto es italiano, perfecto. Déjame mirarlo, verlo bien. Y entonces yo miro cada palabra. Y yo busco las palabras que yo sé. Yo conozco esta palabra, yo conozco esta palabra, yo conozco esta palabra. Y entonces ahí me gusta ver si yo me recuerdo del significado de esas palabras. Y entonces otra cosa que hago es reconocer cuál es el verbo. Ya sé que esto ya pasó de lo divertido a lo gramático, pero eso es simple. Los verbos en italiano como los verbos en español terminan en un, bueno, no son como los verbos en español, pero el verbo en español, imagínense caminar.
En italiano es camminare, con una E al final ahí. Y entonces, cuando uno reconoce el verbo, eso le ayuda a uno a entender un poco más. Lo otra cosa que haría sería tratar de reconocer una frase pequeña. Y esto es súper rápido. ¿Por qué? Porque ya yo me he entrenado a mirar el contenido así. Entonces, cuando yo veo un texto en italiano, mi mente inmediatamente se pone a trabajar y empieza a trabajar por mí. Entonces ya yo no sé si esto es fácil o no. Porque es que ya, no te voy a mentir, con el estudio de idioma ya yo estoy avanzada. Y entonces pues necesitaría preguntas específicas, vaya, para empezar bien de cero. Porque me resulta muy difícil llegar al cero. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, yo aprendo idiomas emocionalmente. O sea que yo permito que mis emociones se mezclen con el idioma. ¿Cómo? Yo busco arte, música, poesía, videos divertidos. Mira, en YouTube, yo encontré un podcast en italiano. Es un podcast en italiano para la gente que adora el italiano y para la gente que está aprendiendo italiano. Obviamente yo no te voy a enseñar italiano, sin embargo te estoy explicando cómo es que yo estoy estudiando italiano hoy en día. Sin ningún estrés y de forma divertida. Y me resulta. He escrito varios poemas en italiano. Ajá. Entonces, bueno, yo encontré un podcast en italiano. Lo primero que sugiero que hagas, y esto es algo que te va a resultar fácil y que de inmediato vas a empezar a ver todo este contenido en el idioma que tú estás aprendiendo. Lo primero que yo quiero que tú hagas es que tú veas las redes sociales que tú usas, o sea, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, y que tú encuentres personas que compartan contenido en ese idioma que estás aprendiendo. Sin embargo, nota lo siguiente. Por ejemplo, a mí me gusta la literatura, o sea que me gusta y el arte también, pero me gusta seguir gente que tenga un contenido un poquito bueno. Y entonces tú sabrás para qué tú quieres aprender el idioma. Si quieres aprender el idioma simplemente para entender y poder comunicarte con las personas que hablan ese idioma, no tienes que aprender tanto como si quieres aprender un idioma para escribir en ese idioma y leer en ese idioma. Depende de lo que tú quieres. Pero, por supuesto, al principio necesitas algo fácil y sencillo porque no debes agobiarte. Si te agobias, vas a abandonar el aprendizaje y el estudio. Y eso no se puede. Entonces necesitas también razones para aprender. Yo te dije, cuando estaba aprendiendo inglés, mi segundo idioma, entonces, y que yo nada más hablo 2 idiomas, te estoy hablando de que estudio idiomas, pero no los hablo, obviamente. Yo empecé a estudiar los idiomas nuevamente en el 2024. Entonces, estaba recibiendo un texto. Bueno, entonces, lo primero que debes hacer es ir y seguir personas que compartan contenido en ese idioma que tú estás estudiando. Yo seguí este podcast en italiano. Es un podcast para la gente que están aprendiendo italiano y para gente que aman el italiano, es lo que el hombre dice. Y entonces, como el podcast también es para aprender, él siempre habla bastante pausado, un poco lento, a veces tiene invitado y cuando él tiene un invitado, él te dice, oye, este invitado habla bastante rápido y su acento es así, 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 porque él entiende que alguna de la gente que lo están mirando son como yo, que están aprendiendo el italiano y que no entienden completamente. Otra cosa que yo empecé a hacer es ver videos súper divertidos en Italia, en italiano, hechos por gente que son italianos, que sean divertidos. ¿Qué es divertido? Obviamente el viaje es divertido. Y entonces, por ejemplo, nunca se me olvida un video bellísimo que yo vi acerca de Roma. Una cosa súper sencilla. Estaba hablando de la comida en Roma, del tráfico en Roma, de cómo es la gente en Roma, de los museos en Roma, en italiano. Y entonces pues yo lo presté toda la atención del mundo, porque era un video acerca de viajar, de vacacionar, de ser turista, un video de turismo, pero en italiano. Entonces me resultó súper divertido, inspiracional, informacional, ¿es una palabra o no? Y también me ayudó. Y lo primero que yo estaba mirando, lo primero que uno hace cuando está viendo algo así es poner los subtítulos.
Y entonces tratar de ver si uno entiende, si hace una conexión entre lo que uno escucha y lo que uno ve de los subtítulos. Y también, no te estreses, no juzgues, porque si juzgas, no estás aprendiendo. Tienes que estar ok, tienes que estar bien, tienes que tener paz con el hecho de que al principio vas a estar completamente perdido ahí en la cabeza. Así me sucede hoy en día con el italiano y el muchísimo peor con el latín. Y tienes que estar bien, bien perdido y tienes que aceptar estar súper requete perdido en ese idioma. Y tienes que regresar a ser un niño. Los niños no se juzgan porque ellos no saben cómo decir algo. Solamente son los adultos los que juzgan. Pero bueno, los niños aprenden a jugar de lo gusto. Pero eso no, eso es otra historia para otro día. Entonces, ¿a qué me refiero? Aprender un idioma es como meterse en lo oscuro a un bosque. Sin fin. Sin luz. Sin brújula. Y con fantasmas. Pero entonces lo que tienes que hacer es empezar a reconocer los patrones. Oh, aquí está este árbol. Ahí sale un rayito de luz de la luna. Y ahí sigues esa lucecita, ¿verdad? Y entonces todo viene poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y entonces ese podcast que yo escucho en italiano me resulta muy fácil aprender con él, porque lo que yo hago es que yo lo escucho cuando yo estoy haciendo algo, trabajando. Entonces cuando yo no puedo estar leyendo, mirando, estudiando, yo todavía puedo escuchar. Y entonces yo escucho con mis audífonos podcasts en italiano. También decidí escuchar audiolibros en italiano. Y entonces, ¿qué yo hice? No quiero escuchar ninguna guanajera, algo que no me guste. Me gusta la poesía. Y entonces, ¿sabes qué hice? Yo escuché un audiolibro en italiano acerca de Neruda, el poeta que tanto nos gusta. Aprendí mucho de Neruda con ese libro. Por ejemplo, que era comunista. Y de ahí, ay. Pero bueno, eso es otra historia también. Sin embargo, como ya tenía conocimientos de Neruda y ya conocía las poesías de Neruda, me fue fácil entender muchas cosas. No te voy a mentir y decir que entendí todo. Eso sería una mentira, reverenda mentira. Pero entendí suficiente acerca de su vida como para entender, por ejemplo, que era un comunista y que le escribió un poema a Fidel Castro cuando Fidel Castro estaba en las montañas. Un poema que obviamente no es famoso para nosotros, los modernos que estudiamos a Neruda o que leímos a Neruda. Leemos a Neruda. Y entendí acerca de su niñez. Como su mamá se murió cuando él era un niño. Y como su mamá, como él aprendió a amar la poesía mediante su mamá. Y muchas cosas así. Y entonces, ¿cómo uno aprende eso? Porque, bueno, ya habían unas palabras que yo conocía. Por ejemplo, la palabra niño, la palabra madre, la palabra poeta, la palabra poesía. Y muchas cosas, otras cosas así. Obviamente, el italiano es muy similar al español, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, con el inglés. Sin embargo, hay muchos modos todavía de aprender fácilmente. Entonces déjame seguir ahora y decirte acerca de mi aprendizaje del italiano con la música, con las canciones. Ya te dije, inmediatamente fui y busqué las canciones que yo conocía en español de cantantes italianos. Y entonces busqué la canción en italiano. La escuchaba en español, la escuchaba en italiano. Entonces me fui a Spotify, el app de música, y ahí encontré canciones y música en italiano, moderna, música para bailar. Y ahí encontré canciones nuevas que son interesantes y bonitas. Porque bueno, los cantantes italianos que yo escuchaba ya están, ya no son súper nuevos. Como Laura Pausini, La Adorable, Eros Ramazzotti, oh my gosh, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, bellos. Y pues ahora tengo nuevos cantantes italianos que yo también escucho. ¿Cómo empezó? Al principio no era nada. Simplemente escuchaba y digo, bueno, esta es la música italiana. Y no sentía nada. Luego empecé a escuchar las canciones, las palabras en italiano que son iguales que las palabras en español. Porque sabes que el italiano es muy parecido al español porque los dos vienen del latín.
Y entonces, porque yo he leído es que el italiano es como el 90% de lo mismo que el español. Y entonces tiene muchas palabras que son iguales. Entonces, para yo aprender el italiano fácilmente con música, lo que yo empecé a hacer fue, empecé a anotar las palabras que eran iguales al español, las palabras que ya yo conocía. Oh, sinceramente, ¿has escuchado esa canción? Sinceramente, de Annalisa. Divina esa canción, ¿no? Y esa canción existe también la traducción al español. Bueno, pues entonces yo empecé a escuchar sinceramente, esa fue mi canción favorita nueva en italiano de Annalisa. Súper, súper canción. La canción está bastante deprimida. Pero bueno, ya cuando entendí la canción no me gustó tanto. Pero, pero bastante que la canté y bailé de esa canción, ¿no? Me encanta esa canción. Lo primero que noté fue que, oh, yo entiendo esa palabra. Significa sinceramente, sinceramente, sinceramente. Y entonces pues uno empieza así. Empecé escuchando las palabras que son igualitas, exactamente la misma a la palabra del español. Y entonces ya ahí mi cerebro empezó a coleccionar palabras que son iguales en el italiano al español. Y entonces, luego, empecé a escuchar palabras que no son iguales al español, pero que ya yo conocía. Hola, adiós, hijo, amigo, amor, poema, poesía. Luego, porque lo escucho una y otra 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 vez. No te puedes conformar con una vez. Definitivamente la repetición es la madre del aprendizaje, sobre todo de idioma. O sea que si todavía tienes que repetir, pero por eso necesitas un texto o un contenido que sea así de divertido, porque necesitas repetir, 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 repetir. Y por eso las canciones son tan buenas. Porque, bueno, no sé cómo es para ti, pero para mí, cuando a mí me gusta una música, eso es increíble. Por ejemplo, ahora estoy con Marta Santos. Ay, mi madre, que me encanta Marta Santos, es divina. Una musa, la española. Y entonces, pues, todos los días escucho a Marta Santos. Tiene un álbum, Marta Santos, con 10 canciones. Y me las sé casi de memoria. Porque las escucho todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y es que no estoy aprendiendo español, pero bueno, es que así se hace. Entonces cuando que yo voy de una cosa a la otra y que soy bastante, que me obsesiono. Por eso yo puedo hacer esto, porque me obsesiono. Digo que si uno puede aprender, para qué entretenerse? Porque aprender es lo más entretenido que hay en la vida, ¿o no? Por eso es que yo puedo estar aquí haciendo esto. Ok, entonces, aprender con una canción, con las canciones. Encuentra tu canción favorita en ese idioma. Y entonces, ¿qué haces? Encuentra la lírica. Lo puedes hacer las letras. Puedes encontrar las letras en línea. Entonces, por ejemplo, mis hijas les gustan canciones en español, ellas tienen que aprender español. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, imprimí una canción de Marta Santos, la favorita de mi hija Lily, para cantarla con ella. Hice lo mismo en inglés. O en inglés, no, en italiano. Imprimí la canción sinceramente de Annalisa. Busqué las traducciones, estudié cada palabra, estudié cada frase, para entender bien. Porque uno empieza entendiendo lo que uno, aprendiendo o recordándose de lo que tiene sentido. Y entonces de una cosa va a la otra. Y es como que en el cerebro estas cosas van abriendo, se van conectando y cosas nuevas van pasando allá adentro. Es un misterio. Pero así es. Y de repente uno entiende algo más con la canción. Entre más la escucha, porque es que es difícil entender. Escuchar, entender es lo más difícil. Lo más fácil para mí es leer. Segundo, hablar. Y tercero, entender. Sin embargo, ahora para mi tercer idioma lo que estoy haciendo es enfocándome en el escuchar y entender primero. Y después en la escritura. Porque es que eso es lo más difícil. Pero sin embargo, mira,
estoy usando un método de aprendizaje que es más bien subconsciente. Déjame ver si te explico. Estoy regresando a mi niñez con esto del aprendizaje del idioma. Todos aprendimos el idioma ¿cómo? Cuando éramos niñitos. Y entonces un bebé, ¿cómo aprende un bebé el idioma? Se dice, y esto es ciencia, se dice que el bebé aprende a... Alguien me está llamando, ¿qué tal? Que un bebé empieza a aprender el idioma cuando el bebé está en el estómago de la mamá. ¿Cómo? El bebé escucha los patrones del idioma. Y entonces el bebé cuando es recién nacido, hay estudios que prueban esto. Yo no estoy inventando esto, yo no soy tan inteligente así. Entonces yo lo he aprendido. Porque estudio cómo se estudia el idioma también. Y sigo a gente que estudian idiomas que son muy avanzados en eso del idioma. Muchísimo más que yo, profesores y eso. Entonces, cuando un bebé sale de la barriga de la mamá, recién nacido, ni siquiera ha abierto los ojos, el bebé reconoce el idioma de la mamá comparado con idiomas que no ha escuchado nunca el bebé. Porque mientras el bebé está en el estómago de la mamá, aunque obviamente no entiende las palabras, ya el bebé está entendiendo el ritmo del idioma, los patrones de sonido del idioma. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es adentrarse en el idioma, explorar el idioma sin juzgar el hecho de que uno no entiende nada y meterse ahí en ese bosque, en esa selva oscura. Por lo menos no es, no te va a comer un lobo. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar mucho en el idioma que uno está aprendiendo, sin juzgarse y sin esperar que uno va a entender. O sea, va a pasar un año sin que entiendas, quizás, sin que entiendas, quizás. Pero así se hace. Primero, métete ahí. Una vez cuando estaba aprendiendo inglés, cuando yo estaba aprendiendo inglés, lo primero que hice fue ver películas en inglés con el subtítulo en español, para que así poder yo hacer una conexión entre lo que estoy escuchando en inglés y lo que estoy leyendo en español. Y eso es una técnica súper buena, porque las películas es algo que tú quieres ver. Es algo que es divertido. Es algo con lo que tú emocionalmente te puedes conectar. Y ya te digo, esto es lo que yo hago. Aprendo idiomas emocionalmente hoy en día. Con música y con cosas que me interesan, que me tocan de un modo diferente. Porque si te acuerdas en la escuela, ¿qué clase de textos usábamos para aprender idioma? El maestro, no sé qué más. Una guanajera. Mi nombre es... ¿Cuál es tu nombre? Sin embargo, en latín, yo fui y encontré una clase de latín que tiene cuentos. Súper divertido. Súper divertido. Obviamente yo quiero escuchar todos los cuentos en latín. ¿Y cuánta gente está en la vida escuchando cuentos? Bueno, los adultos no escuchamos tantos cuentos, ¿verdad? Sin embargo, yo lo hago en latín. Escucho podcasts en italiano. Y veo videos de viaje en italiano. Y escucho canciones en italiano. Es verdad que cuando uno aprende un nuevo idioma, si uno no practica el idioma primero, se lo olvida. Entonces, ¿sabes qué hago para practicar mi español? Además de escribir en español. Escuchar música en español. Y entonces, pues, esto es mi primer tip. Mi primer consejo. Es que busques contenido que sea muy divertido para ti en el idioma que estés tratando de aprender. Que no juzgues tu aprendizaje y que te metas en esa selva oscura del idioma sabiendo que así es como tiene que ser. Y no te preocupes, aprende como si fueras un niño. Creo que es suficiente por hoy. Espero que alguien me haga alguna pregunta acerca de esto, porque es que no es fácil. Luego de tantos años de estudio de idioma, no me es fácil pensar como una principiante. Pero bueno, besitos, este fue Eve Sánchez y este video es para mis primos. Somos cientos de miles. Besitos a todos.